Este vídeo habla sobre la psicopatía desde el punto de vista de alguien como yo, que no soy psiquiatra ni doctor ni nada. Solamente he leído sobre el tema y he reunido unos conocimientos que quería compartir aquí. El vídeo está dividido en dos partes. La primera es una introducción como de unos 10 minutos que explica en plan documental, así estilo serio y como si fuera un documental de la tele, chusquero, claro. En plan documental explica la evolución del concepto de psicopatía, cómo evolucionó a lo largo de la historia. Es un resumen, porque si lo tuviera que contar entero duraría 3 horas. Pero bueno, esa parte acaba desembocando en lo que hay oficialmente establecido sobre la psicopatía, lo que oficialmente se entiende que es un psicópata. Y luego la segunda parte es una batallita personal mía, es la historia de cómo yo descubrí el concepto y cómo lo fui conociendo a lo largo de varias lecturas y tal, cómo tenía yo unos prejuicios personales acerca de lo que es la psicopatía que fui descartando a medida que iba conociendo lo que es, y cómo me han quedado muchas dudas que todavía sigo teniendo acerca de lo que es la psicopatía. El objetivo final de este vídeo es demostrar que aunque la psicopatía es algo que está definido más o menos desde las ciencias y disciplinas que la estudian, no es algo que esté del todo claro lo que es. Es como una advertencia porque yo en el pasado hablaba de la psicopatía quizá con bastante seguridad, como si yo fuera un psiquiatra o un doctor, cuando no lo soy. Y hoy día hay cierto peligro porque cada vez se conoce más a nivel popular de la psicopatía, pero la gente lee 4 artículos de un magazine virtual, de una revista virtual de psicología, y ya se cree que sabe lo que es la psicopatía y no está tan claro. El objetivo es demostrar eso y incentivar a quienes vean el vídeo a que investiguen ellos más profundamente sobre la psicopatía y descubran que no está todo claro sobre ella. Espero que lo disfrutéis, no puedo garantizarlo, pero bueno, lo he hecho con la mejor intención. Y no me causó poca admiración el ver muchos locos que en ningún tiempo presentaban lesión alguna del entendimiento y que estaban dominados de una especie de instinto de furor, como si únicamente estuviesen dañadas sus facultades afectivas. Estas palabras proceden del Tratado Médico-Filosófico sobre la Alienación Mental, publicado en 1801 por el Dr. Philippe Pinel. Constituyen uno de los primeros reconocimientos de parte de la comunidad médica de la existencia de determinados individuos con personalidades anormales y aberrantes que no encajan en los parámetros clásicos de las enfermedades mentales. A principios del siglo XX, el psiquiatra alemán Emil Kraepelin propuso la etiqueta personalidades psicopáticas para englobar a dichos individuos. En 1923, el doctor Carter Schneider, discípulo de Kraepelin, publicó Las personalidades psicopáticas, un tratado en el que define a aquellas personalidades que por su anormalidad sufren o hacen sufrir a la sociedad. Los clasifica en 10 categorías según su personalidad. En esas categorías están incluidos los hipertímicos, los depresivos, los fanáticos, los psicópatas explosivos, los psicópatas abúlicos y también los psicópatas desalmados, aquellos que carecen de remordimientos y de conciencia, entre otras categorías.
No es hasta el año 1941 que se empieza a estudiar a fondo la psicopatía con la publicación del libro The Mask of Sanity, La máscara de la cordura, de Harvey Cleckley. El libro detalla la investigación de Cleckley con pacientes en una institución cerrada. Considerado el estudio más influyente de la psicopatía en el siglo XX, nos ofrece la primera descripción clínica oficial de la psicopatía, de la cual derivarían todas las demás. La tesis central del libro es que el psicópata exhibe una función normal de acuerdo con los criterios psiquiátricos estándar. Su coeficiente intelectual puede ser normal e incluso alto, pero se involucra en privado en comportamientos destructivos. Los procesos lógicos de su pensamiento funcionan perfectamente, pero no es capaz de conectar la emoción con el sentido de las palabras. Cleckley llamó a esto demencia semántica e insistió mucho en que era una de las características principales del trastorno. El psicópata no distingue las emociones. Para él, palabras como te quiero o lo siento solo son palabras, sabe lo que significan, pero no es capaz de sentirlas ni experimentarlas, aunque puede fingir que lo hace. No aprende de la experiencia y por lo tanto el castigo no sirve para corregirle. En posteriores reediciones a lo largo de varios años, Cleckley profundizó en las características que definen este cuadro, tales como encanto externo, notable inteligencia, falta de alucinaciones y otras manifestaciones de pensamiento irracional, ausencia de nerviosismo, de miedo, de ansiedad y de manifestaciones neuróticas, falta de veracidad, tendencia a las mentiras y a la insinceridad, falta de sentimientos de culpa o de vergüenza, gran pobreza de reacciones afectivas primordiales, pérdida específica de intuición, conducta antisocial sin aparente remordimiento, razonamiento insuficiente y falta de capacidad para aprender de la experiencia vivida, egocentrismo patológico e incapacidad para amar, irresponsabilidad en las relaciones interpersonales corrientes, conducta desagradable y exagerada, a veces con consumo exagerado de alcohol, amenazas de suicidio raramente cumplidas, vida sexual impersonal, frívola y poco estable, incapacidad para seguir cualquier plan de vida y otras. Cleckley consideraba que la psicopatía era un trastorno tan limitante como la esquizofrenia, pero con una apariencia de cordura. De ahí el título de su trabajo. Durante los años 70 del siglo XX, basándose en el trabajo de Cleckley, el psicólogo canadiense Robert Hart desarrolló la Psychopathy Checklist, la PCL, y posteriormente la PCL en su versión revisada. Actualmente es la herramienta de evaluación psicológica más comúnmente utilizada en todo el mundo para detectar la presencia de psicopatía en individuos. De confiabilidad y validez clínicamente demostradas, se ha comprobado su alta eficacia para predecir si, por ejemplo, un criminal determinado será reincidente, sus comportamientos violentos en el futuro y su pronóstico y respuesta a terapias y tratamientos. La PCLR consiste en un cuestionario de 20 ítems que representan rasgos de personalidad percibidos y comportamientos registrados, y que se completan sobre la base de una entrevista semiestructurada junto con una revisión de la información colateral, tales como registros oficiales. Estos ítems están basados en la lista ofrecida por Harvey Cleckley e incluyen los siguientes: locuacidad o encanto superficial, egocentrismo o sensación grandiosa de la autovalía, necesidad de estimulación o tendencia al aburrimiento, mentira patológica, dirección o manipulación, falta de remordimiento y culpabilidad, escasa profundidad de las emociones, insensibilidad o falta de empatía, estilo de vida parasitario, falta de control de la conducta, conducta sexual promiscua, problemas de conducta precoces a edad temprana, falta de metas realistas a largo plazo, impulsividad, irresponsabilidad, incapacidad para aceptar la responsabilidad de las propias acciones, varias relaciones maritales breves, delincuencia juvenil, revocación de la libertad condicional y versatilidad criminal. Cada uno de estos ítems puntúa entre 0 y 2 puntos. 2 si el ítem es aplicable al sujeto. 1 si hay dudas o si es aplicable solo en parte, y 0 si no es en absoluto aplicable. Finalmente se suma el resultado total. La puntuación máxima son 40 puntos. Muy pocos llegan a ese nivel. A partir de 30 es cuando se considera que hay una psicopatía definida.
Entre 20 y 30 es una puntuación frecuente entre la población reclusa de las cárceles. Convencionalmente se considera que nadie que puntúe por debajo de 20 en este test merece la etiqueta de psicópata. A pesar de su demostrada fiabilidad, el PCLR ha sido también objeto de críticas por parte de algunos expertos. Se le reprocha, entre otras cosas, el ser demasiado simplista, reduccionista, que no presta suficiente atención al contexto y la naturaleza dinámica del comportamiento humano, que se centra demasiado en el aspecto de la criminalidad y que sus criterios también pueden ser signos de otros trastornos tales como la manía, la hipomanía o la disfunción del lóbulo frontal. Estas críticas, minoritarias por otra parte, no han impedido que hoy siga siendo la herramienta más usada en los ámbitos clínicos, si bien no es la única, siendo la principal alternativa el Psychopathic Personality Inventory o Inventario de Personalidad Psicopática, creado por Scott Lilienfeld y Brian Andrews y pensado especialmente para detectar psicópatas no necesariamente criminales. Oficialmente, la psiquiatría no reconoce la psicopatía como trastorno. Nunca se ha visto, por ejemplo, reflejada en ninguna de las ediciones del DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, considerado como la Biblia del diagnóstico de las enfermedades mentales. En la primera edición se incluyó el llamado desorden de la personalidad sociopática y a partir de la segunda y hasta la actualmente vigente quinta edición se ha venido conociendo como trastorno antisocial de la personalidad, pero Robert Hart y otros autores consideran que no son el mismo trastorno, que sus criterios diagnósticos son diferentes y que no deben considerarse sinónimos. Leemos en el libro de Hart Sin conciencia, publicado en 1995. El criterio diagnóstico del trastorno de personalidad antisocial consiste fundamentalmente en una larga lista de conductas antisociales o delictivas. La primera vez que apareció esta lista, el clínico medio no podía evaluar rasgos de personalidad tales como empatía, egocentrismo, culpabilidad, etc. El diagnóstico, por tanto, estaba basado en lo que los clínicos podían evaluar sin dificultad, esto es, conductas objetivamente desviadas. Esta pluralidad de términos ha generado bastante confusión durante la pasada década. Muchos clínicos han asumido por error que trastorno de personalidad antisocial y psicopatía son sinónimos. El trastorno antisocial se refiere fundamentalmente a un grupo de conductas delictivas y antisociales. La mayoría de criminales cumplen los criterios para tal diagnóstico. Psicopatía, en cambio, se define por un conjunto de rasgos de la personalidad y conductas socialmente desviadas. La mayoría de los criminales no son psicópatas y muchos de los sujetos que consiguen vivir al margen de la ley evitando la cárcel sí lo son. Recuerde esto si alguna vez tiene que consultar a un psicólogo o un orientador sobre un psicópata de su entorno. Asegúrese de que el profesional al que acude conoce la diferencia entre trastorno de personalidad antisocial y psicopatía. Aunque actualmente la mayoría de investigadores están de acuerdo en la definición de psicopatía y el constructo se considera válido, sigue sin existir un consenso definitivo sobre el uso o significado del término. Existen desacuerdos y debates entre los profesionales acerca de qué es exactamente la psicopatía, cuál es su naturaleza y, sobre todo, cuál es su origen, si es social, de educación o natural, aunque los últimos estudios parecen apoyar al menos cierto componente biológico innato. Según estimaciones de Robert Hart, en torno al 1% de la población mundial es psicópata. Más o menos durante toda mi vida me ha atraído lo extraño y lo insólito, pero esta pasión en concreto me nace más concretamente en el año 1996, una noche en la que Canal Plus, la primera televisión de pago de España, a la cual estaban suscritos mis padres, estrenó la película Seven de David Fincher. Esa noche emitieron un programa especial dedicado a los asesinos en serie. Primero emitían Seven, después un pequeño
un pequeño espacio con una entrevista al psiquiatra forense José Antonio García Andrade, con el que hablaban sobre psicópatas y asesinos de cine, y luego un pase especial del Silencio de los Corderos. Seven me impactó profundamente. Yo no estaba preparado para aquello. Casi hay un antes y un después para mí de ver Seven. Me dejó alucinado. Después, la corta entrevista con José Antonio García Andrade hablando de psicópatas de cine y de qué patologías representan. Alex de la Naranja Mecánica, Norman Bates de Psicosis y algunos otros. El de Taxi Driver también salía, en fin. Y luego El Silencio de los Corderos. Ya la había visto hacía unos años atrás. Ya me había gustado. Pero esa noche, después de ver Seven, con el alucine todavía encima, fue como si la volviera a ver por primera vez. Esa noche para mí nació una gran pasión. Siempre de toda la vida me han interesado los malos que practican el mal puro que va más allá de las metas habituales de los malos, tipo dinero, poder y estas cosas. Sobre todo me fascinaba ese villano que algunos le han puesto nombre ya, que es el tipo de villano que llaman villano con carnet, que es el villano que sabe que es malvado, reconoce que es malvado y se enorgullece de ser malvado. Ese tipo de villano, muchos escritores y críticos dicen que en realidad es muy simple y debería ser descartable. O sea, a menudo en los manuales de escritura se recomienda a los escritores no hacer ese tipo de villano porque es demasiado simple. Pero ese tipo de villano se puede hacer bien. Y cuando se hace bien, salen personajes muy memorables. Y todos tenemos ejemplos en la mente. Pero lo que yo especialmente quería era saber qué clase de psicópata era Lecter y otros psicópatas de ficción como el Joker, entender sus patologías, si sus patologías corresponden a cuadros de la vida real, y eventualmente también aprender porque es una pasión divertida, ¿no? Es un hobby interesante esto de diagnosticar personajes de ficción. Y también yo, que tengo cierta afición por inventar historias, también quería usar esos conocimientos para crear mis propios personajes malignos, usando conocimientos de psicopatías de la vida real. Así que también quería distinguir entre etiquetas, pues me daba cuenta de que no es lo mismo psicopatía que esquizofrenia, que neurosis. Quería distinguir entre estas etiquetas y empecé a leer sobre estos temas. Casualmente, esto fue mucho antes de que yo tuviera que acudir a servicios de salud mental porque yo tenía mi propio trastorno. Parece cosa del destino, pero bueno, esa es otra historia. En esa primera criba que hice durante esos primeros años, mi fuente principal fueron enciclopedias médicas, de las que había por casa. No decían nada demasiado profundo, pero bueno, es una primera toma de contacto. Algún libro y sobre todo programas de radio que escuchaba, en los que a veces entrevistaban a psiquiatras y a expertos en asesinos y psicópatas, y yo grababa esas intervenciones. Lamentablemente no conservo ninguna de aquellas cintas. Fueron tiradas por error. Es una pena que, en fin, todo ese material era para mí de un valor incalculable. ¿Qué se le va a hacer? La vida es así. Entonces empecé a acumular conocimientos sobre los diferentes tipos de enfermedades mentales, la esquizofrenia y otras. Me encontré con palabras como sociópata, pero no tenía claro, por ejemplo, si sociópata y psicópata eran lo mismo, porque es que además los expertos a los que oía hablar no siempre concordaban unos con otros. A veces unos decían una cosa y a veces otros decían otra que era contradictoria. Esto me generaba dudas. Y yo pensaba, pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Es que hay varias escuelas, quizá? ¿Hay varias escuelas? Realmente sí, es así, hay varias escuelas, hay varias líneas dentro de la psiquiatría, dentro de las disciplinas que estudian todo esto. Hay varias líneas de pensamiento. Y eso es lo que provoca que en ocasiones la información no sea coherente. Evidentemente, yo tenía mis propios prejuicios, como los tiene todo el mundo.
y eso provoca que me decantaba más por unas teorías que por otras. Si un experto decía algo que encajaba con mis prejuicios, tendía a creerle más que otro que dijera otra cosa. Pero de todas formas, yo siempre he tenido un afán de objetividad, un afán de saber cuál es la verdad. A veces la verdad no es la que nosotros queremos que sea, y eso me provocaba que yo quisiera siempre investigar más. A pesar de estas contradicciones, lo que decían los expertos y los libros más o menos era coherente. Ahí aprendí, por ejemplo, en esa época aprendí que no es lo mismo psicópata que asesino en serie, que no todos los asesinos en serie son psicópatas, ni todos los psicópatas son asesinos en serie, e incluso que hay psicópatas que nunca matan. Pero los detalles me seguían confundiendo. Sabía lo básico, que los psicópatas son gente sin remordimientos, sin escrúpulos, etcétera, etcétera. Pero necesitaba saber más. Entonces hice un descubrimiento acojonante. No se lo digáis a nadie, ¿eh? No se lo digáis a nadie, pero descubrí que durante muchos años los gobiernos de todo el mundo estaban almacenando información en una serie de edificios concretos dedicados a ellos. Descubrí cuáles son esos edificios, no se lo digáis a nadie. Reciben el nombre de bibliotecas. No os imagináis lo que puede haber ahí en las bibliotecas. Bueno, una cosa... Bueno, pues me saqué carnet de biblioteca y además eso fue la primera toma de contacto que hice con Internet, con el maravilloso mundo de Internet. En aquellos tiempos yo solía quedar con un amigo que había conocido gracias a cierto programa de radio, que nos citábamos y nos metíamos en biblioteca, pedíamos hora para Internet y nos metíamos en Internet. Hoy día ese amigo es actualmente suscriptor de este canal. Puede que esté oyendo esto. Barcelonian, si oyes esto, querido Barcelonian, un saludo para ti. Qué tiempos aquellos en los que tú y yo nos metíamos en Internet y navegábamos buscando sobre psicopatías, sobre sectas, sobre temas raros, y tú siempre acababas en esa página de mujeres culturistas, muscleville.com. Sí, qué tiempos aquellos. Bien, no nos describíamos. Bien, tarde o temprano, era cuestión de tiempo, me acabé encontrando con la PCLR, el test de Robert Hart que he descrito en la introducción. En cuanto lo encontré, hice la comparación con mi querido personaje de ficción Hannibal Lecter, que para mí era como el paradigma de psicópata. Y entonces me di cuenta de que no encajaba. O sea, la escala de PCLR, los rasgos de Lecter, muchos no encajaban. Por ejemplo, la impulsividad. Hannibal Lecter no es impulsivo. Cierta insensibilidad. Es insensible Lecter. A Lecter le gusta mucho el arte, la música clásica. Entonces me di cuenta de que entre una cosa y otra, a Lecter solamente sacaría entre unos 18 o como mucho 20 puntos en la escala de Hart. Dije, coño. Claro, la parte más razonable, es decir, alguien razonable pensaría, bueno, es que no se te ha ocurrido pensar que Lecter es un personaje de ficción y no puede... Claro, esto evidentemente es lo que pensaría alguien normal, no como yo, no alguien como yo. Yo lo que hice fue pensar, esto no puede ser, esto tiene que tener una explicación, tiene que haber una explicación, tiene que haber tiene que haber algún truco, coño. En definitiva, yo no quería aceptar que mi mitificado Hannibal Lecter no encajara en los estándares oficiales de psicopatía, así que me propuse buscar entre los no oficiales. He dicho antes que tenía pretensión de objetividad, de aceptar la información tal como viene, la información que hay, me guste o no, pero en este caso, antes de rendirme y dar por hecho que se me había caído el mito con Lecter, antes de darlo por perdido, quise buscar alguna escapatoria en visiones alternativas de la psicopatía. O sea, seguro que los psicópatas son siempre así, seguro que no hay excepciones, seguro que no hay casos especiales, etcétera, etcétera. Muy puñetero por mi parte, muy loco también. Y esto creo que es un ejemplo de por qué son en general tan aceptadas las teorías alternativas sobre cualquier campo, Cualquier campo de la ciencia, cualquier campo del saber tiene sus teorías alternativas que son muy seguidas y es por estas razones, porque las respuestas oficiales no suelen molar. No suelen molarnos, no suelen darnos lo que queremos oír. Y como no suelen darnos lo que queremos oír, buscamos los tres pies al gato, que era lo que hacía yo. En fin,
Pero bueno, el caso es que yo tenía algunas escapatorias. Había el modelo oficial de lo que es la psicopatía, la teoría oficial, que era, por ejemplo, la que postulaba Harvey Cleckley, que ya os he dicho en la introducción que es este señor que empezó a investigar la psicopatía en serio. Él considera que los psicópatas tienen alguna clase de defecto cerebral que les impide procesar bien las emociones, lo que decía en la introducción de la demencia semántica. De alguna forma no son como si fueran daltónicos emocionales. Esto es lo que oficialmente consideran muchos psiquiatras sobre la psicopatía, que son como daltónicos emocionales, que no distinguen bien las emociones. Una teoría que a mí me disgusta un poco, la verdad, porque le quita ese glamour del psicópata de ser malvado y cruel. Claro, en lenguaje científico, el bien y el mal no nos llevan a nada. O sea, desde el punto de vista de los investigadores no les interesa esto les interesa entender las causas de las cosas, pero claro, yo que lo veía en plan más fantasioso literario, pues no me gusta esta teoría. Pero bueno, tenía una escapatoria, y la tengo, en el hecho de que no deja de ser una hipótesis que tampoco hay consenso sobre ella y que también ha recibido muchas críticas. O sea que por ahí tenía algo a lo que agarrar. Habían otras hipótesis, como por ejemplo la que exponía David T. Lykken en uno de los libros que leí por aquel entonces, Las personalidades antisociales, donde él exponía que, en su opinión, y él tenía humildad para decir que era solo su opinión y su hipótesis, y se hacía cargo de que era una hipótesis discutible, que había que validar, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que él decía es que el psicópata lo que es alguien con un temperamento natural que tiene menos miedo que la mayoría de la gente, menos capacidad para sentir miedo, y eso es como el núcleo de lo que deriva todo lo demás. Incluso había un episodio en el que lo explicaba pormenorizadamente cómo los síntomas, todos los rasgos del psicópata en realidad se basan en ese núcleo principal, en que tendría poco miedo, menos miedo que la mayoría de la gente, y por lo tanto por eso sería difícil de socializar, porque no tendría miedo al castigo, sería propenso, por ejemplo, a mentir, porque no tendría el miedo que tenemos muchos cuando mentimos, a que nos pillen en la mentira y cosas así. Todo sería derivado de ese fundamental rasgo, que además ese rasgo se podría manifestar de muchas maneras. O sea, ese rasgo primordial, la falta de miedo, podría producir, según cómo fuera la vida del individuo, podría producir un psicópata estándar, o podría producir un psicópata diferente, o incluso alguien muy adaptado a la sociedad, alguien que a lo mejor trabajara de policía, o que trabajara en el ejército, o que trabajara en alguna profesión de peligro, de riesgo, y que se adaptara bien a la sociedad. Dije, hombre, pues mira, esto va por, desde luego, Lecter, miedo, lo que se dice miedo, hombre, él le acojona mucho, pero claro, el sentir miedo, pocas cosas le dan miedo, ¿no? Ahí tenía algo a lo que agarrarme. Además, este libro me explicaba, por una de las primeras diferencias que leí entre sociópata y psicópata. Este tema no lo tengo muy claro, porque como he dicho antes, hay diferencias, o sea, hay incoherencia respecto a si el psicópata y el sociópata son lo mismo o no. Algunos expertos dicen una cosa, otros expertos dicen otra, pero bueno, este me decía su hipótesis, que me gustaba porque por lo menos este hombre hablaba claro, que el psicópata es algo más bien innato, mientras que el sociópata es algo que se hace. Es algo que un sociópata, él ponía sociópata como sinónimo de trastorno antisocial. Lo que he dicho en la introducción de que el trastorno antisocial era un trastorno diferente que está en el DSM, que bueno, pues un sociópata sería alguien que invariablemente, con unos padres incompetentes que no le han sabido dar educación, y esa falta de educación ha provocado que un delincuente, un chorizo, un vulgar maleante de la vida, de esos que acaban en la cárcel y salen y luego vuelven a entrar y luego vuelven a salir y se pasan así toda la vida. Eso sería un sociópata según Lykken. Otra cosa que también descubrí por aquella época es la diferencia entre psicópata primario y psicópata secundario. Es decir, bueno, esto se basa en los rasgos de la PCL. La PCL mide una serie de rasgos que se dividen en dos factores. El primer factor
es el de la personalidad, los rasgos de personalidad, y aquí vienen elementos como la falta de sentimientos, la falta de empatía, la falta de remordimientos, la dureza, el egocentrismo, o sea, cómo es el psicópata en sí, cómo es su persona. Y luego el factor 2, que es la conducta del psicópata, es cuando ves, su tendencia a ser impulsivo, a saltarse las normas, a ser irresponsable, a ir a la suya, a no pensar las consecuencias, a no hacer planes y ser espontáneo. Entonces, en algunos psicópatas es más importante el factor 1 y esos reciben el nombre de primarios, y en otros es más importante el factor 2. Ambos pueden ir por separado, es decir, un psicópata primario puede ser un tipo duro, de emociones duras, sin corazón, sin entrañas, y no ser alguien irresponsable e impulsivo. Por lo tanto, puede ser alguien que medre en la sociedad y que no acabe en la cárcel. Y el segundo caso puede ser un psicópata secundario, es decir, alguien impulsivo, que no se controla a sí mismo, que se deja llevar por sus impulsos y está siempre metiéndose en follones, pero que tiene su corazón, tiene su corazoncito, no deja de ser una persona con sentimientos. Esto me ayudaba también a entender por qué es que había leído unas cuantas biografías ya de asesinos en serie oficiales, asesinos como Andrei Chikatilo, como muchos otros, y veía que muchos eran, por ejemplo, egodistóricos. Egodistónico significa en lenguaje psicológico que no está de acuerdo consigo mismo, es decir, alguien que es de una manera que no quiere ser. Había muchos asesinos que no deseaban ser asesinos y sentían remordimientos, y esto me generaba dudas y extrañeza, porque yo decía, bueno, pero no habíamos quedado en que los psicópatas no sienten remordimientos, y sin embargo había asesinos que parece que sí que lo sentían y que no deseaban ser asesinos. Esto recibió una explicación en los psicópatas secundarios. Bueno, la cosa se iba aclarando. A todo esto me dio por leer las novelas originales en las que está basado el personaje de Hannibal Lecter, las novelas de Thomas Harris. Es ahí donde nació el personaje, en las novelas, de ahí sacaron las películas. La primera novela es El Dragón Rojo. En ella no aparece todavía Clarice Starling. El protagonista es el agente del FBI Will Graham, que fue el que detuvo a Hannibal Lecter. He seleccionado un pasaje de esta novela en el que Will Graham tiene un diálogo con un jefe de policía que le hace preguntas sobre el caso de Lecter y sobre su psicología. En el texto, Thomas Harris utiliza la palabra sociópata para referirse a Hannibal Lecter. No le deis mucha importancia a esto. La novela es del año 1981, algo antigua ya. En esa época era frecuente, incluso entre los profesionales, utilizar sociópata y psicópata como si significaran lo mismo. Cuando describen aquí a Lecter como sociópata, en realidad quieren decir psicópata. Pero es una cosa de la época. De hecho, hoy en día sigue siendo frecuente la confusión. Pero lo importante no es eso, lo importante es lo que dicen. Prestad atención. ¿Cómo lo catalogaron los psicólogos? ¿Cuál es su tara? Dicen que es un sociópata porque no saben cómo llamarlo. Posee algunas de las características de los que ellos llaman sociópatas. No tiene ninguna clase de remordimiento ni sensación de culpa, y tiene el primer y peor síntoma, notable sadismo con los animales durante su infancia. Springfield refunfuñó. Pero no posee las otras características, agregó Graham. No era un vago, ni tenía ninguna clase de antecedentes por violar la ley. No era superficial, ni aprovechado en cosas pequeñas como lo son la mayoría de sociópatas. No es insensible. No saben cómo llamarlo. Sus electroencefalogramas denotan ciertas anormalidades, pero no han podido sacar mucho en limpio de ellas. ¿Cómo lo llamaría usted?, inquirió Springfield. Graham titubeó. Nada más que para usted. ¿Cómo lo llamaría? Es un monstruo. Lo considero como uno de esos seres horribles que nacen de tanto en tanto en los hospitales. Los alimentan y los mantienen abrigados, pero no los ponen en las máquinas y entonces mueren.
Mentalmente, Lecter es como ellos, solo que parece normal y nadie lo advierte. Este pasaje me solucionaba la paradoja de que Lecter no presentase bien ciertos síntomas de la psicopatía. Y es que no se trata de una torpeza del escritor. No es que Thomas Harris no sepa bien lo que es la psicopatía o la sociopatía, como la llama él aquí. No es que Thomas Harris no hubiese investigado bien, que no se hubiese asesorado bien sobre lo que son los síntomas del cuadro psicopático y no hubiese sabido crear un personaje que respondiera a ellos. No, el personaje está escrito así, deliberadamente. Es, por así decirlo, una especie de psicópata de ciencia ficción, que deliberadamente incumple algunos de los puntos básicos de la psicopatía. Esto es un derecho que Thomas Harris tenía y tiene como escritor, de crear el personaje que quiera con las características que él quiera. En ningún momento él pretendió decir que su psicópata de ficción fuera una representación fiel de cómo son los psicópatas de la realidad. El personaje ni es realista ni pretende serlo. De todas formas, deja un tema sobre el cual sería interesante hablar, que es, ¿podría existir un psicópata así en la vida real? ¿Podría existir un personaje como este? Es ciencia ficción, como he dicho antes, pero en la ciencia ficción a menudo se han propuesto teorías que parecían disparatadas y que luego se han convertido en realidad. ¿Podría existir alguien así? Me permito pensar que sí. Esto es opinión mía, Me permito pensar que sí. Me consta, por mi trato con el mundo de la enfermedad mental, de la salud mental, me consta que en ocasiones algunos médicos, algunos psiquiatras tienen pacientes que cuando hablan con el familiar de ese paciente les dicen un diagnóstico porque se espera de ellos que digan alguno, pero interiormente no tienen ni puñetera idea de qué coño tiene el tío que le han mandado a la consulta. Esto pasa. No digo que pase mucho. Serán casos, pero pasa, ocurre. Y es que la vida no es un libro de texto. En los libros de texto están todas las enfermedades muy bien clasificadas, con los síntomas, etcétera, etcétera. Pero luego en la vida real, y esto pasa lo mismo que en la salud mental, pasa en la salud física, los síndromes se superponen, a veces hay excepciones, etcétera, etcétera. Así que seguramente si en la vida real existiese alguien como Aníbal Lecter, seguramente pasaría con él lo mismo que pasa en la ficción. Es decir, los psiquiatras, los profesionales le pondrían la etiqueta por cumplir, para quitarse el muerto de encima, la patata caliente. Le dirían, bueno, sí, es un psicópata, y ya está. Y ya tomamos por culo. El tema de Lecter más o menos me ha quedado claro, pero me siguen quedando algunas dudas sobre otras cuestiones acerca de las cuales sigo buscando respuestas. ¿Psicópata y sociópata son lo mismo? Todo parece indicar que no. Ahora bien, ¿en qué consiste la diferencia entre ambos? Al principio yo estaba confuso porque encontraba diferentes respuestas en diferentes fuentes, pero más o menos con el paso del tiempo he ido contrastando e ido viendo que hay una que se repite más y es la que probablemente sea la verdadera. Es que psicópata es en principio de origen más bien innato o de personalidad, mientras que sociópata es más un problema de educación. Un sociópata es alguien esencialmente normal, a diferencia de un psicópata que sería alguien esencialmente diferente de los demás, mientras que un sociópata sería una persona normal, de naturaleza normal, que debido a una educación deficiente, una socialización deficiente, no ha asumido las normas y valores y comportamientos de la sociedad. De ahí el término sociópata, enfermo social. El origen de su trastorno es social. Dicho de otra forma, un sociópata es un desecho de la sociedad. Something's wrong with that kid. His head don't work, it never did. You better not cross his path. He's a chain-smoking alcoholic sociopath.
Queda la duda de si sociópata y trastorno antisocial de la personalidad son lo mismo. David T. Lykken, a quien he mencionado antes, dice que sí. Ahora bien, hay otros autores que dicen que no, que un sociópata es otra cosa diferente al trastorno antisocial. En fin, seguiré cotejando y buscando información. Otro término que a menudo se asocia mucho con la psicopatía es el narcisismo y el trastorno narcisista. Es muy habitual hoy en día ver este trastorno mencionado en libros de autoayuda, en páginas web de psicología, de revistas de psicología, de estas un poco barata, un poco maruja y tal. Descripciones minuciosas de sus rasgos, cómo reconocer a un narcisista, saber si tu compañero es narcisista, si estás con un narcisista, testimonios de exparejas, mi expareja era un narcisista, me dejó preñada un narcisista, vino un narcisista y me hizo de todo, cosas así. Bien. A menudo se describen sus rasgos como muy similares a la psicopatía, se ponen junto a la psicopatía. Hay páginas de internet que se titulan psicópatas y narcisistas, como si fueran casi lo mismo. Se dicen cosas que valen tanto para uno como para otro, e incluso en ocasiones se dice que el psicópata es un tipo de narcisista. Esto lo he visto yo en algún canal de YouTube de estos dedicados a hablar del tema, pero si uno recurre a fuentes más rigurosas, como por ejemplo el DSM, ahí aparece el trastorno de personalidad narcisista dentro del apartado de trastornos de la personalidad, junto con los otros trastornos que se describe de personalidad, como el antisocial del que ya hemos hablado, y el límite, que es uno que ha dado mucho que hablar en esta comunidad de YouTube, pero esa es otra historia. Bien, pues el narcisista es uno que tiene un patrón de conducta, de personalidad, que se caracteriza por una excesiva vanidad, por un desprecio de los demás, porque los demás son inferiores a uno, por un afán de notoriedad y un afán de conseguir éxito y poder, etcétera, etcétera. Tiene ciertas similitudes con la psicopatía, también tiene ciertas diferencias. Una diferencia que yo noto en la mayoría de descripciones es que el narcisista parece ser alguien más sensible que el psicópata. El psicópata siempre le veo descrito como un ser sin entrañas, sin corazón, duro. El narcisista, en cambio, es irritable, tiende a la envidia, tiende a la decepción, a la frustración. En realidad el narcisista es alguien sensible, de corazón sensible. Lo que ocurre es que toda su sensibilidad la vuelca hacia sí mismo y no deja nada para los demás. Por eso esa falta de empatía que tiene en común con el psicópata, que en el caso del narcisista es más bien un rasgo derivado, ya que si el narcisista es alguien que está centrado en sus propios intereses, en sí mismo, que está obsesionado consigo mismo, enamorado de sí mismo y solo va a por él mismo, a su propia autoadoración y autosatisfacción, es evidente que eso no favorece que empatice mucho con los demás. Pero eso no quiere decir que no necesita a los demás, como le ocurre al psicópata. El psicópata no necesita a nadie, no se vincula con nadie. El narcisista espera que los demás reconozcan su superioridad, espera que los demás se inclinen ante él, y si no es así se enfada. De alguna forma el narcisista, de ahí el nombre del trastorno que viene de Narciso, el mito de Narciso, aquel que se enamoró de su propio reflejo. El narcisista espera verse reflejado a sí mismo en los demás. Los demás tienen que actuar como espejos de él. Ahora bien, el narcisismo, se habla de que hay trastorno narcisista de la personalidad y se habla de el narcisismo como rasgo de la personalidad, que sería diferente. El narcisismo como rasgo de la personalidad pues sería básicamente pues ese punto vanidoso que todos tenemos en mayor o menor medida. Lo que no me queda claro a mí es si el narcisismo y como rasgo y el trastorno narcisista, aunque sean diferentes, si hay una relación entre uno y otro. Por ejemplo, si el trastorno narcisista es simplemente el resultado de tener el rasgo de la personalidad, el rasgo de narcisismo excesivamente desarrollado, hiperbólicamente desarrollado, o si no tiene nada que ver, si el rasgo de narcisismo es fundamentalmente distinto a la personalidad narcisista. Otro tema es el trastorno de personalidad narcisista. Es alguien que padece este trastorno, es alguien que realmente está convencido de que él mismo es superior, o más bien es alguien que esconde una inseguridad y
y que en realidad su amor a sí mismo es en realidad en el fondo la reacción a una inseguridad. Lo digo porque esta pregunta me ha dado, como siempre, varias respuestas. Hay algunos expertos que dicen que es una cosa, que realmente el narcisista no es que enmascare una inseguridad interior, sino que realmente está convencido, sí, hasta el fondo, de que él es superior. Y otros que dicen que no, que es lo contrario, que realmente el narcisista es alguien que tiene una inseguridad profunda y que responde a esa inseguridad intentando convencerse a sí mismo de que es superior. Puede que en realidad sean dos tipos diferentes de narcisistas, o puede que sean dos formas de entender el narcisismo, en fin. Son preguntas que tengo, que espero poder responder algún día. Pero para liar más las cosas, va y sale un psiquiatra llamado Otto Kemberg, un psiquiatra alemán, que se inventa una nueva etiqueta, como si tuviéramos pocas. ¡Ole tus huevos, Otto! Va y saca el tío el narcisismo maligno. El narcisismo maligno. O sea, un narcisista muy chungo. Los narcisistas ya son chungos, pero este es más chungo todavía, este es peligroso de verdad. Otto Kemberg describe el narcisista maligno como una especie de mezcla de trastornos. Este es un concepto que a menudo aparece en la psicología y la psiquiatría, la comorbilidad. La coexistencia en un mismo individuo de varios trastornos. Según Otto Kemberg, el narcisismo maligno no es que sea un narcisismo más grave, es que es un narcisismo mezclado con otros trastornos como el paranoide y el antisocial. El trastorno de personalidad paranoide es una persona desconfiada, una persona que no se fía de nadie y que tiene como una sensación de que le persiguen y es hostil a los demás. Y el trastorno antisocial ya lo sabemos, es el chorizo, el conflictivo, el pendenciero, o sea, todo esto mezclado con el narcisista, que además suele tener rasgos sádicos. Lo que sale pues es una personalidad francamente chunga, de la cual no querrías estar cerca. Sería un perfil de personalidad frecuente en líderes tiránicos, líderes de tipo dictatorial. Pero no queda claro si el narcisismo maligno es diferente sustancialmente de la psicopatía. Mucha gente dice, bueno, ¿y qué diferencia hay entre esto y un psicópata? Básicamente viene a ser lo mismo. Pero Otto Kemberg dice que, bueno, que sí que tienen algunas diferencias. Entre ellas, por ejemplo, la capacidad ética. El psicópata no tendría ninguna capacidad ética, mientras que el narcisista tendría una ética personal muy suya. Pero de todas formas el narcisismo maligno no deja de ser una etiqueta que ha sido propuesta y que todavía no ha sido aceptada oficialmente. Todavía tiene que demostrarse su validez como constructo, como concepto. Ya dije en la introducción que el propio concepto de psicopatía todavía sigue sin tener consenso. Pues imagínate que todavía es más reciente que el de la psicopatía. En fin, estas y otras son dudas que tengo, que espero resolver algún año de estos. Y yo no me conformo con lo que me cuente cualquier blog marujo o cualquier página maruja de estas, de psicología así, de aduro, que te cuenta cualquier cosa para quedarte bien, para que tú lo leas y digas, hostia, sí, yo conozco a uno que es así. Vale, sí, pues a mí eso no me sirve. Bien, pues hasta aquí el vídeo. Ya veis que al final el vídeo termina con más dudas y más preguntas que no respuestas. Y si queremos tomar en serio el tema de la psicopatía y verlo desde un punto de vista mínimamente riguroso, nos lo tenemos que plantear así. A mí me resulta un poco preocupante ver que la psicopatía se está usando de una forma similar a como en otros tiempos se usaron conceptos como el diablo. Es decir, como una especie de chivo expiatorio de la maldad. Como antes se pensaba, bueno, pues el mal no es culpa de nosotros, de los hombres. El mal es culpa del diablo que hace el mal y nos hace ser malos. Y, claro, si uno indagaba en la teología de la época,
descubría que los teólogos nunca decían que el diablo es quien hace el mal, sino que tienta a los seres humanos a hacer el mal, pero no les obliga. O sea, hay responsabilidad nuestra. Pero bueno, a nivel popular, pues siempre sí. Pues ahora a nivel popular la psicopatía se está trivializando y se está convirtiendo en una excusa para decir, bueno, es que el mundo está así de mal por culpa de los psicópatas, son ellos los que hacen que el mundo esté así. Pero no es culpa mía, no es culpa ni mía, ni del kiosquero, ni de Jonás el kiosquero, ni del panadero, no. Son los psicópatas. Y siempre que alguien hace algo horrible, pues enseguida sale el término psicópata. Se ha empleado el término psicópata para definir a los de la manada. Una cosa es que la gente haga cosas malas y otra que sean psicópatas. En el vídeo habéis visto que hablo bastante de la escala de psicopatía, el PCLR. Es la herramienta oficial, no es la única, pero es la oficial que se usa mayoritariamente para distinguir la psicopatía. Un subterfugio habitual que se suele hacer para justificar que alguien es psicópata o no, es decir, que es que todos somos psicópatas en algún grado, todos tenemos nuestro grado de psicopatía. Esto es verdad, pero no de la forma en la que mucha gente lo dice, y con lo de la PCL se puede demostrar fácilmente. O sea, la PCL, como he dicho, tiene una escala de puntuación, va de 0 a 40 puntos. 40 es el máximo. A partir de 30 hay psicopatía. Entonces, por debajo de 30 y 20 está así a medias. Y por debajo de 20 ya no. Por debajo de 20 ya no se considera psicópata. Entonces, decir que todos tenemos rasgos psicopáticos, pues hombre, todos puntuaríamos algo en la escala de Robert Hart. Todos puntuaríamos algo, pero que tengamos algunos rasgos, por tener algunos rasgos no se puede decir que alguien sea psicópata. Es más, y esto también es importante, esos rasgos pueden no tener nada que ver en el mal que hagamos. Podemos hacer mal, pero ese mal no puede no estar basado en nuestra parte psicopática, sino salir de otra parte de nuestra mente que no sea la psicopática. Es más complicado de lo que... Es más, existen algunos casos especiales de psicópatas que llegan a la máxima puntuación. Son pocos, pero existen. Entonces, si existe la máxima puntuación, por lógica, también puede haber casos que sean pocos, escasos, pero seguramente existen de gente que puntúe 0. O sea, lo mismo que habrán no psicópatas, o lo mismo que habrán psicópatas, habrán no psicópatas en absoluto, serán los menos, pero alguno puede llegar a puntuar 0 en la escala de Robert Hart. Entonces, tampoco es que todos, absolutamente todos, tengamos algo de psicópata, aunque puntuar 0 tampoco es garantía de ser mejor persona, o a lo mejor el que puntúa 0 tiene otros problemas. Pero a donde voy es esta trivialización que se ve, que, a ver, he puesto el ejemplo de la escala de Hart, pero hay otras escalas, hay otros test. Todos más o menos establecen qué es psicópata y qué no, y tener unos cuantos rasgos. A menudo se usa este subterfugio para ponerle la etiqueta de psicópata a alguien. Por ejemplo, cuando he dicho antes que los de la manada, algunos han dicho que son psicópatas, y yo en comentarios he visto comentarios diciéndolo y los he respondido yo, diciendo que no creo que lo sean. Y entonces dicen, bueno, pero es que tendrán su rasgo, su grado de psicopatía. Bueno, pero a ver, su grado, si lo tienen muy pequeño, es como si no lo fueran. O sea, entonces, oigo a veces afirmaciones banales que a mí me sacan de quicio, como por ejemplo, yo no soy especialmente defensor de la tauromaquia. Yo creo que la tauromaquia es algo que debe desaparecer. Estoy a favor de hacer desaparecer la tauromaquia.
Ahora bien, cuando yo leo por ahí que alguien afirma con toda tranquilidad que para que te gusten los toros es necesario tener un grado alto de psicopatía. A ver, se puede demostrar que hay muchos miembros de bandas de crimen organizado que no son psicópatas. Hay muchos miembros de bandas terroristas que no son psicópatas. Si se puede ser un gángster o un terrorista sin necesidad de ser psicópata, ¿cómo cojones va a ser necesario ser psicópata para que te gusten los toros? Esto también es un atajo cómodo para nosotros para entender las causas de cualquier cosa que nos disguste. Son psicópatas, simplemente, ya está. Bueno, pues lo que he intentado con este vídeo es estimular la duda sobre eso. Y oye, psicópata está adquiriendo también unas connotaciones de insulto. Se emplea un psicópata como insulto y como forma también fácil y como un atajo para explicar la maldad de alguien. No seáis comodones, es lo que intento con este vídeo, no seáis comodones. La próxima vez que vais a decir que alguien es un psicópata, tomáoslo con prudencia. Es mejor que decir, podría serlo. Y si tenéis que insultarle, pues no uséis psicópata como insulto, usad otras cosas, lo de toda la vida. Es usted un granuja, un malvado, o el clásico eterno y siempre eficaz, hijo de puta. Hay que decirlo más, hijo de puta, sí. Que no se pierda, hijo de puta, es la lengua castellana. Esto ya sale hasta el Quijote, sale, hijo de puta, sale. Pues espero que os haya interesado y hasta la próxima. No creo que sea este el último vídeo que suba sobre psicopatía. Probablemente subiré más.